Últimamente he estado leyendo un montón de notas y mi conclusión de parte de esas notas que he estado leyendo es que más información no necesariamente nos hace tomar mejores decisiones. Inclusive, si eres alguien que ve YouTube constantemente, a lo mejor, y esto pues va a afectar el canal, a lo mejor te conviene alejarte un poquito de los videos de YouTube por un rato cuando hay mucho ruido. Cuando ves que todos están vendiendo, que el mercado está cayendo, a lo mejor te conviene alejarte un poco de YouTube para poder tomar las mejores decisiones. ¿Por qué es esto? Bueno, mientras más información tenemos, no quiere decir que nuestras decisiones sean menos emocionales, probablemente sean más emocionales. Y lo que hemos visto en las pruebas estadísticas es que los portafolios normalmente tienen un mejor rendimiento cuando llevan menos rentabilidad. Los resultados de los portafolios tienden a ser mejores cuando la actividad en ellos a largo plazo es la menor posible. Y es ahí donde entran las frases específicas de inversionistas como Warren Buffett y Charlie Munger, que intentan decirnos que el dinero no está ni en la compra ni en la venta, esta es frase de Charlie Munger, sino que está en la espera, en tener paciencia. Y eso tiene mucho sentido, lo vemos más cuando el mercado está así. Ahora, sí hay varias preocupaciones internacionalmente, hay varias preocupaciones fuertes de recesión en este 2022 y de lo que se ha estado leyendo, después haré videos más específicos para cada tema, pero se habla de un efecto dominó del que no hay precedentes. Entonces, por más que ves analistas, por más que ves las notas, a final de cuentas todas te dejan con la misma duda. ¿Qué va a desencadenar esto a futuro? Porque no se sabe qué vaya a pasar con las limitaciones y las sanciones financieras a Rusia que estamos viendo, con la subida en cosas como en precios del petróleo, del maíz, del trigo, de las energías en general, el gas natural, por ejemplo. Todo eso no sabemos qué implicaciones va a tener. Pero si nos volteamos a ver el pasado, lo que algunos dicen es que el tener el petróleo a estos precios causa o tiene un efecto directo en la psicología de los consumidores. ¿A qué se refieren? Se refieren a que los consumidores, antes de que haya una recesión, que ahora hay consumo, hay viajes, se está viendo pues que el mundo sigue girando completamente, los precios de las cosas siguen subiendo, hay inflación. Por otra parte, se habla de que el ver por los consumidores cosas como la gasolina subir de precio constantemente causa una recesión sentimental. Una recesión sentimental quiere decir que los consumidores dejan de consumir tanto porque ven que los precios de ciertas cosas, ciertos artículos, en este caso el de la gasolina, está aumentando constantemente, por lo cual preocupa y hace que quieran ahorrar más, porque en momentos de incertidumbre los inversionistas, los consumidores tienden a ahorrar más dinero. Lo que causa a futuro de esta recesión emocional genera una recesión activa, una recesión actual, una recesión real. Entonces, por lo que se percibe, por el riesgo que se percibe a causa de ciertos commodities, lo que se ha visto históricamente es que esto tiende a impactar en la cantidad de consumo que tienen los consumidores. Entonces, hay menos consumo, las compañías ingresan menos, pues van a hacer menos publicidad, entonces se van afectando muchos eslabones de la cadena. Empiezas con afectar el consumo general para ciertas empresas, ellas consumen menos, le consumen menos a sus proveedores, por eso pues el modelo de negocios de los servicios es algo que a los inversionistas les encanta, porque probablemente aunque haya una recesión, pues las personas no, digo, veo difícil que vayan a querer cancelar su suscripción de Netflix o pues cancelar su suscripción a Amazon Prime, que pues inclusive han subido precios. Entonces, esto es algo que preocupa, sí, a futuro. Que no sabemos qué va a pasar, pues sí, no sabemos qué va a pasar. Que hay que revisar nuestras empresas. ¿Cómo se desempeñarían en un ecosistema de recesión? ¿Qué pasaría si la economía empieza a desacelerar? Tenemos bancos muy grandes que se pueden ver afectados por la ciclicidad del mercado o tenemos estos bancos pues también te permiten beneficiarte de la subida de tasas que con la inflación pues vienen las subidas de tasas. Entonces sí, estamos en un periodo en el que hay incertidumbre, pero que haya incertidumbre y que haya tantas dudas no quiere decir que tengamos que actuar más, como lo decía al principio del video. Pues las dos prácticas que más comúnmente se habla es o tener o seguir invirtiendo constantemente dollar cost averaging o el comprar paulatinamente, el poder promediar tu precio constantemente o simplemente hold. No mover nada, no hacer nada, dar un paso para atrás y ya que tengas un poco más de claridad o que sepas que no vas a actuar con emociones, ya podrás tomar decisiones. Porque decisiones con emociones no son amigas de la bolsa. Entonces, a largo plazo sí, tu portafolio se va a ver muy afectado por lo que decidas hacer en estos momentos. Considera en tu portafolio qué de lo que estés haciendo te haría estar orgulloso de él, de tus movimientos,
en el 2025, en el 2026, en el 2027. Entonces, todo lo que hagas hoy, asegúrate que sea algo de lo que tú vayas a estar orgulloso en los próximos 5 años cuando voltees a ver tu portafolio. Ahora, esto no es nada más, no todos son preocupaciones. También Warren Buffett y Charlie Munger nos decían el año pasado, en el reporte anual que tenían, ellos nos contaban o nos decían que estaban preocupados porque veían retornos un poco más bajos para la bolsa en los próximos años. Como ya había habido esta impresión de dinero, la inflación pues era un tema que preocupaba, todo esto podía causar que a largo plazo, por los próximos años, los rendimientos ya no fueran del 8 o 10% como veíamos para el S&P 500, sino que se normalizaran por un 5 o 4%. Que si después consideramos que la inflación pues ya no estaría en el 2%, sino que en el 4 o 5% a largo plazo, pues casi estarías teniendo rendimientos del 0%. Esto era lo que preocupaba a Charlie Munger y a Warren Buffett. Pero actualmente con esta corrección del 20% para el Nasdaq, por ejemplo, ya podemos empezar a respirar un poco más. Ya esas preocupaciones de Warren Buffett y de Charlie Munger de que los rendimientos a futuro iban a ser un poco más bajos de lo que habíamos estado acostumbrados en las últimas décadas, pues ya no preocupa tanto, porque ya volvemos a ver ciertas oportunidades. Ya vemos a Charlie Munger y a Warren Buffett destinar más dinero. Charlie invirtiendo en Alibaba y por otra parte Warren Buffett invirtiendo fuertemente en el sector de petróleo. Entonces, si volteamos a ver y ellos están haciendo muchos más movimientos de los que inclusive hicieron en el 2020, nos habla de que están viendo cosas más atractivas de las que veían en el 2020 con un poco menos de riesgo. También considerar que están en máximos históricos de efectivo, entonces lo quieren usar y lo han estado usando. Entonces, hablando de manera general de estas preocupaciones que veíamos, podemos voltear a ver el mercado y darnos cuenta que no solo nuestros portafolios se están afectando, sino que el mercado en general se está afectando. Si quieren saber datos generales, es por ejemplo que el 72% del Nasdaq ha caído al menos 20%. 72% al menos 20%. Entonces volteamos a ver el Nasdaq y vemos que solo han caído 20% el índice y volteamos a ver que empresas como pues a lo mejor Google, que no ha caído mucho, que a lo mejor Apple, que a lo mejor Amazon, que tampoco ha caído mucho, aunque a Amazon y a Google las veo a buen precio, volteamos a ver y vemos que las más grandes pues, no han caído tanto como las otras. Eso sí, sin mencionar que, por ejemplo, Netflix y Facebook, que son de las grandes del Nasdaq, sí han caído bastante más que eso del 20% que ha caído el Nasdaq. Pero las principales mantienen al índice todavía viéndose mejor de lo que en realidad está. Porque si hablamos de que el 72% ha caído 20% o más, podemos ver que hay muchas empresas que sí se han visto afectadas. Por otra parte, el S&P 500, sí hablamos de las tecnológicas en el Nasdaq, pero en el S&P 500 también ha habido correcciones. ¿A qué nos referimos? Bueno, 71% del S&P 500 ha caído al menos 10% a lo que va hasta ahora. Entonces sí, no nada más las tecnológicas, sino también el S&P 500 en general, el 71% ha caído al menos 10%. Entonces donde decían que no había oportunidades, donde decían que el mercado seguía muy caro, que hay una burbuja, pues volteamos a ver las valuaciones, volteamos a ver el mercado. ¿Será que todavía hay una burbuja o será que en realidad sí son oportunidades y que hay algunas empresas que hacen que los índices se vean muchísimo mejor de lo que en realidad están? Voltear a ver la evaluación de las empresas que tenemos y la evaluación de las empresas por las cuales queremos agregar. Y ahora sí, es ese comentario que hacía Warren Buffett anteriormente. Warren Buffett decía que si él tenía una empresa que le gustaba mucho cotizando a 3 veces utilidades y veía que había otra que le gustaba de la misma cantidad con un riesgo muy similar cotizando a 2 veces utilidades, pues él no iba a dudar, sin importar cuál fuera el ecosistema, el rotar dinero del punto número 1 al punto número 2. ¿Por qué dice que sin importar lo que esté pasando? Porque se refiere a que si la acaba de comprar y al día siguiente se da cuenta de que hay una mejor oportunidad, él no va a tener miedo de vender ese dinero y destinarlo a la otra. O si esa oportunidad que está a 3 veces utilidades ha sido una oportunidad que ha caído en su portafolio en valor 50% y la otra es una empresa pues nueva que no conocía, pues no porque él haya perdido dinero anteriormente en esa empresa va a decir que no lo va a mover, no va a esperar a que se recupere. ¿Por qué? Porque lo que quiere es posicionar su dinero en donde le va a dar mejores resultados. Ahora, eso es si estamos actuando y estamos viendo valuaciones más atractivas. Si vemos, por ejemplo, que hay alguna empresa, como por decir Walmart, que se mantuvo bastante y vemos que pues no tenemos, por ejemplo, PayPal en el portafolio y ahora nos interesa mucho más la evaluación de PayPal que la evaluación de Walmart. Hacer esas rotaciones, ese tipo de cosas. Ahora, eso no quiere decir que tengamos que hacer movimientos. También está la otra parte de la moneda. El no tener que hacer nada. No tienes que ni comprar ni que vender, sino
esperarte a cómo esté tu portafolio, voltear a ver, analizar tranquilamente y con el tiempo volver a hacer esas compras que vayan a promediar tu precio a largo plazo. Pero si ya tienes una estrategia, pues no cambiarla porque el mercado ha caído. Si tú sigues tu estrategia y confías en ella a largo plazo, pues todo va a depender del análisis que tú hayas hecho. Por otra parte, si te sientes muy incómodo, también siempre podemos voltear a ver los índices, podemos voltear a ver el destinar más dinero de lo que destinamos a empresas individuales a simplemente el S&P 500, por ejemplo. Entonces, oportunidades hay diferentes opciones de lo que podemos hacer. Está claro que cada quien tiene que tomar su propia decisión, está claro que cada quien tiene que hacer su propio análisis y que cada quien debe tomar las decisiones que a ellos mismos los vayan a hacer estar orgullosos en los próximos 5 años. Pero también está claro que las noticias que vemos actualmente son pesadas, son noticias algo complicadas, son noticias que sí impactan, pero pues a eso se dedican los que emiten las noticias. Tienen que llamar la atención, tienen que tener clics, tienen que tener vistas, así como en YouTube vas a ver muchos videos, inclusive míos, con títulos llamativos, pero es que así funciona. Entonces, a veces toca dar un paso para atrás. Inversionistas, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir, les dejo el Twitter, el Instagram por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.